Ok, actividad de aprendizaje número 2. El tema a tratar el día de hoy tiene que ver con el análisis del negocio. Un tema bonito, un tema light, por así decirlo, un tema sencillo, no es un tema complejo, no es un tema complicado. Importante, sí, porque cuando queremos desarrollar una propuesta tecnológica, pues tenemos que empezar por el análisis del negocio, tenemos que empezar por analizar cuál es la empresa, conocer cuál es el business process. Ustedes de repente aquí dirán, profesor, muchos de los cursos, de repente, bueno, de los dos cursos que usted me está llevando con usted, guardan mucha relación un tema con otro. Sí, porque en realidad cuando uno prepara la malla curricular, hay temas que en realidad guardan casi relación con otros cursos. Eso es normal, es natural, porque es parte de la estructura, digamos, de contenidos. De repente lo han visto o han escuchado este tema en algún otro curso donde de repente el docente ha profundizado un poco más, no lo sé. Pero bueno, es parte de la malla curricular y vamos a empezar un poco hablando del análisis del negocio. El elemento de la capacidad a desarrollar en esta actividad es que ustedes logren analizar la información de los procesos de negocio que ustedes tengan en mente sistematizar. Por eso es de que yo siempre digo, ¿quieres elaborar un sistema de información? Sí, profesor, quiero hacer un sistema informático. Ok, lo primero que yo te recomiendo es, conoce a tu empresa. Lo primero que yo te recomiendo es, mira qué cosas hace, qué vende, qué comercializa. Comercializa productos, comercializa servicios, qué cosa ofrece. ¿Estamos? ¿Cuál es su cliente? ¿Cuál es su público objetivo? ¿A quién está orientado como empresa? ¿Cuál es su sector de mercado? Es importante también como analistas de sistemas, porque acuérdense que ustedes van a ser técnicos profesionales en análisis de sistemas. O sea, ustedes van a salir muy, muy bien marketeados, por así decirlo, a nivel profesional. Quien vea un título de esta naturaleza va a decir, oye, pero tú eres un analista de sistemas a nivel técnico, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí, porque si bien es cierto, los analistas de sistemas generalmente son ingenieros de sistemas, pero la propuesta, la malla curricular, lo que hemos ido trabajando con el ingeniero Julio Cercala, era un poco darle ese contexto, ¿no? Que ustedes, más allá de desarrollo, también conozcan un poco de gestión y conozcan también la parte de análisis, que es muy importante cuando uno tiene que desarrollar una solución informática o en este caso un sistema informático. Muy bien, vamos a empezar entonces definiendo qué cosa es el análisis del negocio. Bien, dice, el análisis del negocio es el conjunto de tareas y técnicas que se utilizan para trabajar como enlace entre los stakeholders. Ya hemos visto qué cosas son los stakeholders. Los stakeholders básicamente son los actores de negocio, son los proveedores, son el cliente, son los empleados, que guardan relación con la empresa, que guardan relación con el negocio, que de una u otra manera tienen comunicación. ¿Por qué? Porque tienen comunicación en dónde? En sus actividades comerciales, porque guardan relación en las operaciones que la empresa realiza, a nivel de compras, a nivel de ventas, a nivel de distribución, de comercialización, etcétera, a nivel de gestión incluso. Entonces, estos stakeholders es importante identificarlos, quiénes son, ¿no? De qué manera trabajan con la empresa, qué relación guardan con ellos, a manera de entender la estructura, entender cuáles las políticas que tiene la empresa, porque acuérdate que una empresa también trabaja con políticas, ¿no? Algunos dicen, ¿puedes cambiarme este producto? No, política de la empresa es no hacer cambio de productos. O no hay devolución de dinero. De repente la política sí es el cambio de producto siempre y cuando cumpla el siguiente criterio: que el producto esté en buen estado, que de repente no se haya ensuciado, que no esté deteriorado, etc. Ajá, mire ese término, políticas de la empresa. O sea, es la normativa que tiene la empresa. Y tú dirás, ¿y por qué es importante, profesor, que yo sepa cuál es la política o cuál es la normativa de una empresa al momento de comercializar sus productos o servicios? Porque si tú tienes que sistematizar parte de ese proceso de negocio, entonces, ¿cómo creo el sistema? ¿Cómo creo las restricciones? ¿Cómo creo estas condiciones, estas compuertas en el sistema? Pues lo tengo que hacer en función a las políticas que maneja esta organización, esta empresa. Hay empresas que fijan políticas en función al monto de venta. Por ejemplo, otorgar una bonificación del 10% del sueldo a todos aquellos empleados cuyo total de ventas en el mes supere el objetivo de la venta. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la venta? 5,000 soles al mes. Ok, entonces veamos. Tu empleado
Ramírez Huaranca, ¿has logrado el total de ventas por encima de la línea objetivo? ¿Has logrado vender por encima de los 5.000 soles, que es digamos, la meta, el objetivo que se ha planteado, en este caso, el área de ventas? Porque tú trabajas en el área de ventas, eres vendedor. Esa es la pregunta. Sí, ok, entonces, si lograste hacer, digamos, lograste facturar, lograste vender productos por encima de esa meta, de ese objetivo, entonces, ok, toma tu bonificación del 10%. Pero eso no es que yo, usuario, lo voy a ingresar. Ah, ok, 10%. ¿Cuánto gano? Ah, ya. ¿Cuánto es? O sea, 7.000. 7.000 por, y multiplico en mi calculadora y agarro mi monto y lo meto en la interfaz. No, eso no es. Porque entonces de nada me sirve haber implementado un sistema que no me ayude en ese cálculo, que no me ayude en ese proceso. ¿Me dejo entender? Cuán importante es entender las políticas que tiene una organización a nivel de comercialización, a nivel de gestión, a nivel de productos. Porque si ese proceso es el que yo pretendo sistematizar, ok, perfecto, lo tengo que entender yo como desarrollador de sistemas, yo como analista de sistemas, para el momento de hacer el sistema, ese proceso yo programarlo, codificarlo, que seguramente tendré que usar un procedimiento almacenado, puede ser, o que de repente voy a usar triggers, quizás, o de repente voy a usar un cursor de datos, a lo mejor. Eso va a depender de cómo también está tu estructura de tu modelo relacional. Ah, cuán importante es, profesor, entonces que yo haga un adecuado modelamiento de mi base de datos, naturalmente. Pero, espera un ratito, ¿y cómo has hecho el modelamiento de tu base de datos? ¿Has utilizado algún documento? ¿Has usado, digamos, has tenido documentos guías? Porque se supone que cada proceso de negocio maneja documentos. En el caso del proceso de pago del personal, para sistematizar el proceso de pagos, se trabaja con la boleta de pagos. Para sistematizar la planilla de pagos, pues tengo que tener acceso a la planilla. Para sistematizar el proceso de ventas, pues tengo que tener varios documentos. El pedido, la boleta de venta, la factura de venta, la guía de remisión, la orden de salida de repente de los productos del almacén, por lo menos 5 a 6 documentos que tengo que tener de repente a la mano para poder yo analizar y decir, ah, ok, estos son los documentos. Entonces, ¿qué entidades son las que voy a identificar? ¿Cuáles van a ser los atributos que voy a colocar en cada una de estas entidades? ¿Y qué tipo de relación van a haber entre estas entidades? ¿Qué tipo de información es la que yo quiero almacenar? ¿Cómo logro sistematizar el proceso de facturación? ¿Cómo se va a emitir la factura? ¿Ofrecemos, nosotros como empresa, damos descuentos? Sí, y estos descuentos es por el consolidado de la venta, o sea, por el bruto de la venta, o es un descuento que doy por producto. Este descuento está en función a las cantidades de productos que voy a vender, o está sobre el subtotal de cada producto, o sea, el importe de cada producto que vendí, sobre eso aplico el descuento. ¿Y de cuánto es ese descuento? ¿Es del 5%, del 10%? De repente te dicen, no, los descuentos se van a aplicar por categoría de producto o se van a aplicar por marca. ¿Y qué marcas son? O de repente te dicen, no, Murrugarra, tú vas a sistematizar el proceso de ventas, pero ojo, vamos a dar descuentos entre el 5 y 10%, pero son descuentos de temporada. Y Murrugarra, ¿y qué es eso de temporada? Y explícame. Ah, ya, no, es que no es todos los días del año, o sea, no, solamente es por temporada. Ya, pero ¿temporada de qué? ¿Temporada primavera, temporada otoño, temporada invierno? No, temporada primavera. Ok, y esa temporada de primavera ustedes la interpretan de qué fecha a qué fecha. Ah, ok, del 23 de primavera, no, es mucho antes, desde el 1 de septiembre hasta el, no sé, 15 de octubre, por decir. Ok, que la primavera no empezaba el 23 de septiembre, no, porque como vamos a vender, tenemos que vender desde antes las promociones. Ok, pero es importante que yo como analista de sistemas o como desarrollador de sistemas lo entienda, porque si no, ¿cómo lo sistematizo? Entonces de repente ahí Murugar dirá, ajá, entonces podría tener una tabla de promociones, podría tener de repente una tabla de descuentos, podría de repente tener una tabla donde yo administre los porcentajes de descuento y no lo tenga que estar ingresando, donde automáticamente de acuerdo a un criterio o una condición esos descuentos se jalen y se apliquen sobre el sistema, sobre los datos. Entonces, hacer un sistema de información jóvenes es mucho más complejo de lo que parece, pero todo parte, como repito, del análisis del negocio. Por eso es importante
entender un proceso de negocio, un proceso comercial. Hago un paréntesis aquí. Un estudiante, creo que eso pasó el semestre pasado, no era del IESFA, era otro estudiante de otra institución. Me comentaba y me decía, profesor, cuán distinto es lo que nos enseñan en aula, lo que nos enseñan en clase, a lo que uno ve ya en el trabajo, lo que uno ve ya digamos, voy a usar este término coloquial, ¿no? Como se dice, ya en la cancha, ¿no? Cómo es ya finalmente ya en la empresa, ¿no? Cómo es finalmente el proceso de una empresa como tal. Y a veces el estudiante me decía, profesor, creo que de todos mis profesores, de lo que me han enseñado, pues, no sé, un 10, 15%, pero hay muchas cosas detrás en el mundo empresarial que a veces no lo vemos en aula. Es que le digo, es que es verdad, eso es cierto, porque cada empresa tiene una casuística distinta, cada empresa maneja sus propios procesos, ¿no? Pero queda la teoría, queda la base, y ahí a veces el estudiante dice, profesor, pero todos los conceptos que ustedes nos enseñaron, el profesor A, el profesor B, el profesor C, etcétera, etcétera, me lista, siempre el estudiante me lista los buenos y los malos, y me dice, de todos ellos, definitivamente, pues, me han servido, y lo estoy aplicando, y ahora estoy profundizando, y me doy cuenta que la cosa es mucho más amplia de lo que uno aparentemente ve, ¿no? Y digo, sí, pues, lo que tú ves, o que se te da en tu formación, dependiendo también del instituto, dependiendo de la malla curricular, es la punta del iceberg. O sea, lo que viene después lo vas a aprender en el camino, en el tiempo, y eso va a depender de la experiencia también que tú tengas a lo largo de tu camino profesional, ¿no? Bueno, eso como paréntesis. Entonces, es importante hacer un análisis de negocio, sí, es importante entender cuáles son las tareas, cuáles son las actividades que trabaja una empresa, sí, es importante conocer cuáles son sus stakeholders, sí, es importante entender la estructura de trabajo, las políticas de trabajo que tiene una empresa, sí, cuáles son las operaciones, cuáles son estas actividades frecuentes que realizan en una empresa, pues claro que es importante. Y sobre todo, ¿por qué es importante? Puede surgir la pregunta. Pues básicamente para recomendar la mejor solución, para poder recomendar una mejor propuesta de trabajo mediante una sistematización, mediante un proceso de automatización que le permita pues a la empresa alcanzar sus metas o sus ventajas competitivas. ¿Correcto? Nosotros como especialistas de sistemas no solamente estamos encargados de hacer sistemas, sino de brindarle a la empresa una propuesta de mejora, brindarle a la empresa pues una propuesta de solución, una alternativa distinta a la que ellos están acostumbrados a hacer. Una forma distinta de llevar, por ejemplo, su control de asistencia. ¿Y cómo es hoy en día el control de asistencia del personal? Hay un cuaderno, ya, y luego viene el empleado, ya, y registra sus apellidos y nombres, ya, y a veces la información que da no es fidedigna, porque el empleado llegó a las, no sé, 8:10 y se pone 8 de la mañana. El que llega a 8:30 se pone 8:15, ¿no? Ya, un poquito de vergüenza poner 8 de la mañana, ¿ya? O sí, un tardanza 8:15. El que llega cuarto para las 9 le pone 8:30. Y a veces hay otros que ponen hasta 8:15, llegando cuarto para las 9. Entonces, claro, la información se está manejando, sí, pero no es fidedigna. ¿Qué significa información fidedigna? Información fiel. O sea, que tenga el principio de veracidad. ¿Y qué es veracidad? Que tenga el principio de que la información sea veraz. ¿Estamos? Entonces, cuando no existe una solución informática, cuando no existe pues un sistema como tal, todo el proceso puede ser deficiente y puede que la información no sea fidedigna. De repente, no, pues aprendiste vigilante. Ya, ¿y tú crees que el vigilante le pone la hora exacta? Puede que sí, no digo que no sea siempre, ¿no? ¿Y qué pasa si es una fémina la que ingresa a trabajar y suele siempre llegar tarde y es amiga del vigilante? O por ahí llega, no sé, llega y le trae de repente, no sé, una gaseosa, le trae por ahí algún detalle al vigilante y le dice, no, por favor, por servicio, 8 en punto. Y llegó 8:20. Ah, sí, sí, claro, no hay problema, pase. ¿Quién controla esa información? ¿No? Y alguien dirá, pues sí, pues, pero profesor, ¿qué está pasando ahí? Pues se le está robando a la empresa. Y se le está robando horas de trabajo.
porque esos minutos, esos 15, esos 20 minutos, esa media hora que se pierde, pues se pierde en hacer cosas importantes dentro de la organización, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que plantear, por ejemplo, una solución de control de asistencia? Alguien dirá, mediante un photochat, puede ser con código de barras, pero no es un sistema fiel, no es un sistema todavía, digamos, que maneje información fidedigna, porque, siguiendo el ejemplo, la casuística de la secretaria, yo le puedo decir, ¿no? O en este caso del personal, le puedo decir, mira, ¿sabes qué? Dejo mi photochat, yo mañana voy a llegar a las 8:30, por servicio me marcas 8 en punto. ¿Y la información sigue siendo fidedigna? No. El hecho de que exista un sistema informático, un sistema web, obviamente que no. Obviamente que ahí todavía no hemos sistematizado o hemos logrado obtener información fidedigna. Nos comenta acá Ángel Ramírez lo siguiente. Implementar un sistema con marcación biométrica. Excelente. Esa sería la mejor manera de solución. Claro, pero para eso hay que entender también a la empresa, ¿no? Y decirles, oigan, ustedes están en capacidad de implementar un sistema con la mejor tecnología, están en capacidad de lo más importante, de gasto. Si es una empresa que no quiere gastar en tecnología, entonces, mira, ¿sabes qué? Mejor no. No, gracias, no me llamen porque lo que yo voy a plantear simplemente ustedes no están en capacidad de implementarlo. Entonces, ¿para qué me llaman? Me dejo entender. También hay que ver ese detalle, ¿no? Ver si hay la posibilidad de que la empresa tenga capacidad de gasto, ¿no? Si la empresa no tiene reparos en gastar en tecnología, en implementar estos sistemas, entonces no hay problema. Excelente. Plantéale un sistema de esa naturaleza, biométrica. O si quieres ir un poquito más allá, ¿por qué no? Lectura con reconocimiento de iris. Ya, eso ya es otra cosa, ¿no? Ahí no le sacamos la vuelta al sistema de ninguna manera. Claro. Generalmente para controlar justamente eso, ¿no? El proceso no solamente de la asistencia, sino de las tardanzas y también el tema de las horas extras, ¿no? Creo que la opción de huella biométrica, el lectura de huella biométrica, es la mejor alternativa. Y si queremos ser un poquito, ir más allá y con un poquito más estándar, no sé, no sé si está bien este término, un poquito más de prestigio, de caché, bueno, ok, plantea la empresa un sistema de reconocimiento de iris, ¿no? Ahora, ¿cuánto le va a costar el equipo? Pero ya es un sistema súper seguro, pues, ¿no? Imposible de sacarle la vuelta en el tema de marcación. Pero claro, planteamos la solución en función a la realidad que también estamos encontrando, ¿no? Es como yo también decía, ¿no? Cuidado con plantear... A la marcación biométrica también se le puede sacar la vuelta, profe, porque yo he visto que sí lo hacían. Por ejemplo, cuando yo trabajaba, tenía que ¿Ya? marcar mi huella cuando llegaba. ¿Y quién te Tenía marcaba mi la vuelta? tiempo, no, tenía mi tiempo límite. Yo tenía que marcarlo. Y si en todo caso no leía la huella, le podía sacar la vuelta marcando el número de DNI, porque te da esa opción, que Ah, si no pero reconoce eso, tu huella. claro, pero eso ya es un tema de gestión. O sea, quien se supone que pone el sistema tiene que poner esa restricción. O sea, se supone que tiene que haber un No, pero yo bloqueo. he visto que así lo hacían. Por ejemplo, uno venía, no, por ejemplo, yo era el otro compañero, ¿no? Me sabía el DNI del otro. Yo ponía mi huella y no marcaba, y pues le ponía el DNI, es como si yo hubiera estado poniendo el DNI de la otra persona. Y se le sacaba la vuelta también. Sí, sí, sí. ¿Y por qué tú sabías el número de DNI de tu compañero? Porque es un decir, ¿verdad? Total, es un decir o me estás hablando. No, es que yo lo he visto, por eso le digo. ¿Tú Yo lo no has le he visto visto, no, o tú lo has claro, yo hecho? le he visto. No, no, yo le he visto, ¿Lo has visto o pero lo has hecho? no, no, yo le he visto, por eso le digo. Lo has visto. Y te aseguro que no lo has hecho. Ya. Entre mujeres Y creo que es más frecuente. Pues. Por eso le digo, yo le he visto eso, cómo le sacan la vuelta también hacia el sistema biométrico. claro, lo que pasa es que en el caso del sistema biométrico, si bien es cierto, tiene un punto ahí que es para cambiar, que tú puedes marcar con DNI, es verdad, pero esto también depende de la seguridad que implementemos al sistema. Eso ustedes lo van a ver en el curso de Auditoría y Seguridad Informática, sexto semestre. Pues se supone que las tecnologías, los equipos, los sistemas que uno implementa, pues se supone que tiene que tener cierto nivel de seguridad. Ahora,
Si bien es cierto, hasta donde yo tengo entendido, estos sistemas biométricos tienen un código de acceso. Ahora, no todos deben tener ese código de acceso para desbloquear el lector de marcación y poder marcar con DNI, ¿no? Lo ideal es que esa opción esté anulada o esté bloqueada. Si en la empresa no lo han implementado o lo han dejado habilitado, pues bueno, ya es un tema de gestión, ¿no? Oye, ¿quién ve eso? ¿No lo ve el área de sistemas? Debe haber un área de sistemas. Salvo pues que también el jefe de sistemas se preste, ¿no? Para esa situación. Bueno, y eso es un tema de gestión. Pero generalmente eso no pasa en una entidad, digamos, privada seria o una entidad privada pública. Un ejemplo, el 10 fue. A ver, yo he llegado a veces 8 y 5 en algún momento, 8 y 10, por ahí se me pasó, y tenía que marcar en el biométrico. Y claro, nadie ahí podemos cambiar o marcar con DNI, esa opción la tienen bloqueada. Ya lo máximo que si no marca o no lee tu huella, pues ya, ¿no? El centinela o la que está ahí, la persona que está ahí, bueno, uno le hace referencia, mira, ok, ya, te anotan y lo reportan inmediatamente a OTI para que OTI le dé solución, porque obviamente miran y leen y prueban que tu huella no va, entonces ya, pues, ya queda el presidente de que no eres tú, es el lector que no está reconociendo tu huella, algo está pasando, o tu huella está ilegible, o de repente tomaron la lectura de tu huella cuando de repente ¿no? En el caso de tu huella digital, pues no estaba legible. Hay componentes, por ejemplo, que no leen bien el huellero. Un ejemplo, yo hace un tiempo atrás, como paréntesis, trabajaba con cemento bastante. En casa estaba haciendo algunas cosas y había deteriorado, había desgastado mi huella digital. Entonces, cuando me tomaron la huella digital, marcó una cosa en un instituto allá en Miraflores, ¿no? Por allá por Par, no voy a decir el nombre. Pero cuando yo iba, pasó una semana, marcaba bien, a la segunda semana como que ya no reconocía, de esa ciudad no reconoce. Y me di cuenta de pues que obviamente ya estaba desgastada ¿no? la marcación de mis dedos, ¿no? Obviamente mi huella ya no estaba un poco desgastada, no lo leía. Bueno, en ese caso, solo en ese caso ya pues tuvieron que eliminar, borrar la huella anterior y volver a hacer la lectura, ¿no? Porque había un desgaste en la huella de marcación, ¿no? Los dedos estaban un poco ásperos. Pero en este caso, lo ideal es de que en un sistema de marcación biométrico pues tenga cierto nivel de acceso, nivel de seguridad, como por ejemplo el no marcación con DNI, porque si no, no tendría ningún sentido. No tendría ningún sentido de que tú termines marcando con DNI. Entonces, ¿para qué tenemos sistema de lectura dactilar, no? O sea, me puedo entender. Lo ideal es que solamente sea el huellero, va, marca y listo. Y ya está. Y si no marcó, pues que lo reporte. Oye, mira, no está marcando, ¿no? O tomas evidencia, ¿no? A la hora, ¿no? Aquí las tomas y lo reportas. Hay problemas con el lector, no está reconociendo. ¿Por qué no está reconociendo? Puede también que o está fallando el equipo o algo está pasando con la huella digital, ¿no? O sea, lo ideal es de que no puedan todos, digamos, acceder o modificar. Eso ya se llama controles de seguridad. Todo sistema tiene que tener controles de seguridad. Y claro, en tu caso, de repente la empresa en ese momento sí, pues tiene la opción o de repente de que puedan marcar de esa manera, ¿no? Claro, allí sí hay un tema de que le pueden sacar obviamente la vuelta a la marcación. Ahora, no es lo ideal, no es lo ideal. Se supone que el área de sistemas, porque debe haber un área de sistemas responsable de ver que el sistema funcione dentro de los parámetros con el cual fue analizado, fue diseñado, fue implementado, ¿no? Un poco la temática. Muy bien, el análisis del negocio implica entonces entender cómo las organizaciones funcionan para alcanzar sus metas y definir básicamente las capacidades que una organización requiere para proporcionar los productos y servicios a los stakeholders externos. Esto incluye básicamente la definición de metas en una organización, en una empresa, así como esas metas deben de conectarse con objetivos específicos, determinando pues los cursos de acción, ¿no? ¿Qué medidas son las que se van a tomar en la empresa? Y así pues poder seguir para alcanzar, ¿no? ¿Cuáles son las metas, los objetivos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se va a, digamos, a interactuar
dentro de las unidades organizativas, cómo es que esto va a trabajar con los stakeholders dentro y fuera de la organización, en función básicamente a estos objetivos, ¿no? El análisis de negocio se puede llevar a cabo básicamente para qué? Para entender la situación actual de la organización. Sirve como una base para identificar cuáles son las posibles necesidades o requerimientos que tenga el negocio, ¿correcto? Sin embargo, el análisis de negocio se realiza básicamente para definir y validar soluciones que respondan a necesidades, a metas o objetivos de la empresa. El análisis de negocio debe analizar y sintetizar información básicamente proporcionada por una gran cantidad de personas que deben interactuar con el negocio, tales como los clientes, los empleados, los profesionales de TI, de tecnologías de la información, los ejecutivos o los altos ejecutivos que pueden existir dentro de la organización. El analista de negocio, ¿quién es? Es básicamente el responsable de elicitar, este término, ojo, elicitar las necesidades reales de los stakeholders. Cuando se hace el proceso de licitación, se tiene que hacer un documento. Ese documento se llama licitación, que es básicamente la estructura de trabajo que vamos a hacer dentro de la empresa, que contiene básicamente el proyecto, ¿correcto? Entonces, a eso se refiere cuando habla de licitar, ¿ya? Es un proceso que hay que hacer y que se hace con un documento, se llama el documento de licitación. En muchos casos, el analista de negocio también debe trabajar en comunicación con otras áreas dentro de la empresa, básicamente porque él como analista de negocio va a jugar un rol central para alinear cuáles son estas necesidades que tiene la empresa y la capacidad de entrega a estos departamentos, básicamente a estas áreas, ¿no? En coordinación con el área de sistemas y que este pueda servir como un traductor entre esas áreas para canalizar cuáles son sus requerimientos. O sea, cuando tú vas a sistematizar, digamos, uno o varios procesos de negocio, procesos administrativos dentro de una organización, hay que también trabajar lo que se llama un orden de prioridad. Puede pasar que tú te vas a la empresa y te dicen, queremos un sistema de información, ¿ok? Y tú miras, observas, analizas y dices, ¿y dónde están los computadores? ¿Y dónde están, no sé, las impresoras? ¿Dónde están los equipos? No encuentro nada de eso. Y de repente te encuentras con el gerente, te reúnes y dices, mira, lo que pasa es que aquí no tenemos nada sistematizado, todo es manual. Y queremos que por favor sistematices toda la empresa, todos los procesos que manejamos. Pero claro, eso es un proyecto muy ambicioso, ¿sí? ¿Y en qué tiempo lo vas a hacer? Entonces ahí viene lo que se llama la gestión de proyectos, trabajar con hitos, trabajar con un cronograma de actividades. Pero antes de ir a los hitos, antes de fijar los hitos, antes de fijar el cronograma de actividades, la pregunta es, ¿y qué procesos de negocio son los que voy a sistematizar? ¿Cuáles son estos procesos de negocio? ¿Estamos? Yo tengo que tener claro cuáles son estos procesos. Y para eso lo tienes que identificar. Primero, ¿cuántas áreas existen? O sea, tienen área de compras, área de ventas. De repente es una MIPE, una pyme, y no hay áreas. Ahí todo lo que se maneja son por procesos, pero no hay una área formal. ¿Y por qué no proponer un organigrama? ¿Por qué no empezar a identificar, ok, ustedes tienen el área de almacén, ustedes tienen el área de ventas, ustedes tienen el área de logística? ¿Y quién se encarga de comprar los insumos, de comprar la materia prima? Si es que es una empresa textil que de repente produce productos y servicios, perdón, comercializa productos. No sé si tendrá de repente el área de servicios, de repente hay servicios de delivery y despacho, no. No, acá no hay servicios, solamente son productos, ok. ¿Y cómo hacen para confeccionar estas ropas? Si fuera, por ejemplo, una tienda de ropa, ¿no? De repente que está en Gamarra o una tienda textil. ¿Y cómo llevan el control de sus insumos? ¿Cómo contabilizan los fardos de tela, los hilos, ¿correcto? ¿Cómo llevan todo este control? ¿Y qué pasa con la merma? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los detalles de tela, los retazos de tela que quedan? Eso también lo controlan, eso no se controla, eso lo venden, cómo lo venden, al kilo, por peso, cómo almacenan los rollos, por ejemplo, de tela, ¿no? ¿Qué tipo de información manejan? Lo manejan por color, por marca, ¿estamos? Y de repente ellos tienen una deficiencia, ellos quieren llevar un control y saber
qué materia prima se va a consumir por cada producción que se realiza, porque ellos fabrican pantalones, fabrican polos, fabrican de repente mandiles, mascarillas, creo que es la mayor demanda hoy en día. Y cómo llevamos el control de mi almacén, no solamente de mis productos terminados, por ejemplo, sino de mis insumos. Entonces, la cosa ahí está mucho más compleja, son varios procesos. Y la pregunta es, ¿por dónde empezamos? Habría que preguntarle al cliente cuál es su urgencia. De repente él no tiene claro, él nunca ha escuchado de procesos de negocio, no le hables de eso porque él no entiende. Ok, pero por lo menos identifica cuáles son sus, entre comillas, áreas funcionales o sus áreas operativas. De repente no lo tienen como áreas, ¿por qué no tú no las estructuras y no las defines? Y no le dices, muy bien, ahora ustedes van a trabajar de esta manera, tienen que tener un organigrama. Este es el organigrama. ¿Ya? Va a haber un área de almacén, un área de producción, un área de ventas, ok. Sí, pero aquí en el empresa trabajan 3 personas y todos hacen todo. Bueno, pues entonces a cada persona habrá que repartirle entre comillas y darle 2 áreas. Mira, tú te vas a encargar de esto y de esto. ¿Ok? Esta es tu función. Entonces, una vez que se han identificado las posibles áreas, hay que ver qué procesos de negocio, qué procesos administrativos o qué procesos comerciales se van a manejar en cada uno de ellos. Para en función a eso, poder establecer ahora sí los hitos y poder establecer pues un cronograma de actividades para poder decidir ahora sí de cómo vamos a trabajar en este periodo de tiempo. ¿Ok? Ya tenemos identificados los procesos de negocio, el cliente lo tiene que aprobar. Sí, esto es lo que hay que sistematizar. Ok, ahora darle un orden de prioridad. ¿Por dónde empiezas primero? ¿Cuál es lo muy urgente? ¿Cuál es lo urgente? ¿Cuál es lo nada urgente o lo poco urgente, por así decirlo, ¿no? Y en función a eso, trabajar por módulos. Y luego tendrás pues que plantear cuál es la mejor alternativa de solución. Que si van a trabajar con una aplicación web, o van a trabajar con una aplicación de escritorio, o van a trabajar con una aplicación móvil, o es una aplicación híbrida. Hay ciertos procesos que se requieren que se hagan mediante un software informático, o sea, una instalación, ¿no? del programa en un computador, o hay ciertos procesos que se van a manejar vía URL. Entonces, allí está también la complejidad de poder plantear la mejor solución. Todo eso, jóvenes, es gestión, todo eso es parte de la conducción, de la dirección de un proyecto. Y claro, para eso necesitamos de un analista de negocio, que entienda la empresa para en función a eso, una vez que le entiende cómo funciona, qué procesos maneja, qué actividades maneja, cuáles son sus procesos operativos, sus procesos comerciales, sus procesos de gestión, digan, ok, ya entendí cómo funciona la empresa y ahora sí voy a identificar las distintas actividades y voy a tener que realizar y modelar y representar, porque ojo que esos procesos hay que modelarlos. Y entonces, ¿para qué aprendiste design? Y entonces, ¿para qué te enseñaron BPM? ¿Para qué es un programa? No es para entender cómo funciona el proceso, para entender cuáles son las tareas que hay que ejecutar, que cada stakeholder ejecuta, de tal manera que no se me escape nada, ningún detalle, para que esa base de datos esté muy bien diseñada, muy bien normalizada, y al final en el futuro no diga, oye, ¿y dónde manejaban esto? Porque si en el futuro hay datos que no están en el sistema, ¿a quién crees que le van a echar la responsabilidad? ¿A quién le van a echar la culpa en otras palabras? ¿Y quién crees que va a ser responsable de eso? Pues el analista de sistemas, ¿no? Y si digamos, un proyecto formal donde hay un staff de profesionales, o sea, está el DBA, está el desarrollador, está el analista de sistemas, está el project management, el gestor de proyectos, el director de proyectos, también tiene que haber un analista de negocio. Puede que ese rol lo termine haciendo el project management, el analista, el gestor del proyecto. O puede que el rol de analista de sistemas lo termine desarrollando el analista de sistemas, que también puede tener ese rol. Oye, tú analista de sistemas también vas a ser analista de negocio. Ah, perfecto, yo analizo todo eso y planteo la solución, la alternativa. Porque supone que esa alternativa tiene que ser aprobada por la gerencia. Si no se aprueba, pues, ¿qué vas a pasar a desarrollar? Si es que todavía no has tenido la venia, no has tenido todavía la autorización de la gerencia general. Y claro, alguien dirá, profesor, y esto implica pues que de repente yo tenga que hacer también un estudio de factibilidad, ¿no? De viabilidad del proyecto. Sí, ese es el siguiente paso, pero ese paso va después de que has hecho ya tu análisis de requerimientos, una vez que ya
tienes claro los procesos, una vez que le has dicho al señor gerente, mire, señor gerente, todo esto es lo que hay que sistematizar, son varios procesos, este es el orden de prioridad, ahora sí voy a hacer el estudio de factibilidad, de viabilidad, para determinar si a usted le conviene o no el desarrollo de todo este sistema que usted quiere, de todos estos procesos que usted me está contratando, y voy a establecer también los tiempos de entrega. Eso implica también que haya pues un contrato, ¿no? Porque se supone que se tiene que firmar un contrato. Es un contrato entre ambas partes que también tiene que firmar. No solamente el jefe de proyecto, ¿no? Sino también el cliente, ¿no? Y claro, ahí se fijan los plazos, se fija también el costo y cuánto es lo que van a cobrar por desarrollar el sistema, cuánto es el costo de, por ejemplo, el costo de operación del sistema, cuál es el beneficio económico que trae el proyecto para la empresa de forma anual, semestral, no sé, cuánto es el costo de desarrollo por el sistema que ustedes van a hacer. O sea, son una serie de elementos que hay que tener claro y definir antes de pasar al proceso de desarrollo, porque si no después hay malos entendidos y de repente ayudas todo el sistema, vas presentando, ¿no?, los detalles y al final dices, muy bien, es tanto. Voltea y dicen, perdón, ¿cuánto? Pero si nunca me dijiste de precio, bueno, es tanto. No, no te voy a pagar, es mucho. O eso no es lo que yo tenía pensado que me vas a cobrar. ¿Eso por qué? Porque no hubo un estudio de factibilidad. Por eso es importante poner las cosas claras antes de embarcarse en un proyecto. Porque al final pierdes también tú, ¿no? Si el cliente te dice, mira, no, mejor no, gracias, inviertes tiempo, más que todo el tiempo. Lo peor que podemos hacer es malgastar el tiempo, invertir el tiempo y al final ese tiempo no lo recuperamos, ¿no? Entonces, un poquito también por ahí la reflexión con el tema cuando hablamos de desarrollo de un proyecto de TI. Muy bien, un analista de negocio es en realidad cualquier persona que lleva a cabo las actividades del análisis del negocio, sin importar el puesto o rol que pueda tener en la organización. Bueno, aquí están definiendo en el caso de que tú formas parte ya de la organización, tú laboras ya en el área de sistemas dentro de esa empresa. Lo otro que yo te hablaba es cuando tú no perteneces a la organización, sino te llamaron, aló, sí, con Ángel Ramírez, sí, ok, hola Ángel, mira, somos de la empresa tal, pues venir, queremos una entrevista de trabajo contigo porque necesitamos un sistema de información, ok, entonces te estás yendo, pero tú no formas parte de la organización, tú eres un tercero que va a ir a hacer todo un levantamiento, todo un análisis respectivo para poder entender qué es lo que quiere, y eso también lleva tiempo. ¿no? No sé cuánto tiempo te tomes, pero al final tiene que ser un tiempo que hay que, digamos, tomarnos dentro del trabajo antes de iniciar, por lo menos 2, 3 días o 4 días, para poder un poquito entender la complejidad del asunto, porque eres nuevo, no conoces la empresa, no formas parte de ella. Entonces, ¿cómo quieres que yo te plantee una solución si no he entendido ni he comprendido qué cosa es lo que quieres? Y muchos sistemas a veces fracasan porque fracasa la etapa del análisis, ¿no? Entonces, en los detalles está también el tema de poder lograr el objetivo de, por ejemplo, las restricciones que debe tener el sistema, o las validaciones que debe de hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Antes de pasar al desarrollo, una vez que ya tienes claro todo el proceso, pues identifica los requerimientos, lo pasas a la gerencia, te lo aprueba y dices, muy bien, ahora sí voy a hacer mi estudio de factibilidad. Porque la gerencia dice, muy bien, ¿y cuánto me va a costar? La pregunta es, ¿existen equipos? ¿Existe un servidor? ¿Existe una red LAN, alámbrica, Wi-Fi? ¿Existe o no existe? No, no hay. Y el gerente sabe que eso tiene que comprar aparte equipos, que tiene que comprar aparte servidores, o que tiene que aparte comprar un dominio, o va a tercerizar ese proceso. Eso no lo va a ver él, eso lo va a ver un tercero. ¿Quién va a administrar esa información? Y el tema de la seguridad. Entonces, un proyecto va mucho más allá de solamente hacer el sistema y decir, toma, quita el sistema y lo siento, encárgate, eso no es problema. Entregué el sistema y listo. Y el cliente dirá, oye, ¿y el mantenimiento? Oye, ¿y dónde está el mantenimiento? ¿Eso lo vas a hacer tú? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cada cuánto tiempo lo voy a hacer? Entregar también, por ejemplo, los manuales de usuario. Oye, no entiendo esta ventana, ¿y ahora qué hago? Se bloquea el sistema. ¿Dónde está el manual de usuario? ¿Y el manual de usuario? No, no hay manual de usuario. ¿Y por qué? Pues también son cositas que no hay que olvidar al momento de desarrollar un sistema, ¿no? Como tal. Entonces, acá nos dice que efectivamente, pues un analista de sistema es cualquier persona que lleva a cabo las actividades del análisis del negocio sin importar el puesto o rol que éste desempeña dentro de la empresa.
Los profesionales del análisis del negocio comprenden, no solo comprenden, ojo, personas con un cargo como tal de analista de negocio, ojo, sino que también pueden incluir analistas de sistemas, pueden incluir analistas de negocio, pueden incluir ingenieros de requerimientos, pueden incluir analistas de procesos, pueden incluir gerentes de producto, puede ser incluso el propietario del producto, puede ser incluso un analista empresarial. ¿Existe, profesor, ese término? Sí, analista empresarial. O sea, un licenciado en administración, ¿no? Que conozca de administración y que entienda los procesos. Puede también estar conformado por de repente un arquitecto del negocio, pueden ser consultores. O sea, cualquiera de esos cargos pueden desempeñar tranquilamente el rol de analista de negocio, ¿no? Yo en realidad preferiría que sea alguien que sea de sistemas, porque conoce la complejidad de sistematización, conoce de base de datos, conoce de programación, conoce de informática, conoce de modelamiento de procesos. Lo que no conoce son los procesos o las tareas que tiene la empresa, las actividades que éste desarrolla. Eso sí, él no lo conoce. Y es ahí donde su trabajo que tiene que empaparse y ver cómo funciona y cómo es, como por ejemplo la cadena de producción de frazadas o de repente de, no sé, de sandalias, de ropa en esa empresa, si es que quieren implementar un sistema de producción o un sistema de CARDEX, un sistema de control de inventario. Entonces, yo puedo ser un muy buen conocedor de informática, ¿no? Tú puedes ser, pues, como si un experto en informática, pero si no entiendes, si no conoces el proceso, pues ahí sí vas a tener cierta deficiencia, porque cómo aplicas, ¿no? Cómo aplicas las distintas restricciones o políticas que manejan una empresa y lo tienes que llevar luego al tema de sistematización. Muy bien, en ese sentido, dice, incluyendo también, dice, prácticas de disciplinas relacionadas, tales como la dirección de proyectos, desarrollo de aplicaciones de software y aseguramiento de la calidad y el diseño interactivo. O sea, en realidad, cualquiera de estos profesionales puede desempeñar el papel de analista de negocio. Muy bien, existen ciertos conceptos claves que hay que entender. Uno, por ejemplo, es el dominio y dos, es la solución. Cuando hablamos del dominio, ¿qué es un dominio? Un dominio básicamente es el área y objeto del análisis. Puede corresponder a los límites de una organización o unidades de una organización, así como también a los stakeholders, que son básicamente los actores, ¿no? Que trabajan con la empresa, que tienen relación con él, y que esta puede ser que se encuentre fuera de estos límites o que de repente tenga cierta interacción, ¿no? Cierta interacción con estos stakeholders. En cuanto a las soluciones, el punto 2, otro concepto clave que tiene que ver con las soluciones, una solución básicamente, ¿qué cosa es? Es un conjunto de cambios al estado actual en una empresa, que son realizados con el propósito, con la finalidad de habilitar a la empresa para responder a esas necesidades o a las N necesidades o a las distintas necesidades que pueda tener ese negocio, a fin de resolver un problema o aprovechar una oportunidad de negocio. Para eso tiene que existir también un alcance de la solución. ¿Y qué cosa es el alcance de la solución? Quizás aquí de repente puede surgir ese interrogante, ¿no? De finalmente, ¿cuál es el alcance? El alcance es normalmente menor, dado que el alcance del dominio dentro del cual la solución es implementada. El alcance es la magnitud, pues, ¿no? Hasta dónde abarca el sistema. Toda solución informática tiene un alcance, ¿no? A veces, cuando tú haces un proyecto de investigación, ¿no? el asesor, o qué sé yo, el revisor, te dice, te falta sistematizar todo el proceso. Y tú le dices, ¿por qué? Pero si eso no es lo que quiero hacer, bueno, pero es que no has definido tu alcance. Ah, ok, sí me faltó el alcance. O sea, no fijaste los límites, no dijiste de repente cuáles son los procesos a sistematizar. Si tú tienes claro cuál es el alcance de tu solución, no debes desarrollar ni más ni menos de lo que has establecido como alcance del proyecto. Profesor, un ratito, mi proceso solamente tiene como alcance el proceso de ventas. Yo no voy a trabajar con proceso de logística, yo no voy a trabajar con proceso de compras, yo no voy a trabajar con proceso de repente de CARDEX. Ok, pero de repente ese sistema de ventas sí va a generar una entrada y salida de almacén. ¿Y cómo lo vas a llevar a cabo ese proceso?
De repente de forma interna a nivel de tablas, pero no es que exista una interfaz propiamente dicho que haga esos movimientos de ingreso y salida de mercadería del almacén, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces hay que tener también cuidado con ese punto que es importante. La mayoría de las soluciones son un sistema de componentes de solución interactuando entre sí. Si cada uno de los cuales es potencialmente una solución por derecho propio, ejemplos de soluciones o componentes de soluciones, ¿qué cosa incluyen? Incluyen aplicaciones de software, incluyen, por ejemplo, servicios de Internet, pues es parte de una solución. Los procesos de negocio, también implica pues las reglas, lo más importante, ruler of business, las reglas del negocio. A veces un viceprofesor tengo que aplicar restricciones, ¿no? en mi sistema. Ya, y yo le digo, ¿ya aplicaste? Profe, ¿no son los constraints? Yo le digo, a ver, vamos por partes. Los constraints en SQL, si es cierto, te permiten crear restricciones para el ingreso, el almacenamiento de los datos. Pero los unruler of business, las reglas de negocio son otra cosa. Las reglas de negocio son básicamente toda aquella política que tiene la empresa con respecto al tratamiento de su información, con respecto al almacenamiento de su información. Entonces, esa política termina siendo parte de una regla del negocio. Entonces, ¿cómo va a trabajar el sistema con respecto a esa regla de negocio? ¿Cómo va a interactuar? ¿Cómo se va a comportar el sistema? Porque al final ese comportamiento que tenga el sistema es parte de lo que es el funcionamiento, es parte de la funcionalidad del mismo. No sé si han llevado, o de repente van a llevar lo que es diseño de sistemas. Por ejemplo, si tú aplicas metodología RU, UML, hay un diagrama donde tú graficas el comportamiento, ¿no? del sistema informático. ¿Recuerdan cuál es ese diagrama? Como paréntesis, ideas. ¿Han llevado Rational Rows o Star UML? Sí, profe, está UML. ¿Y qué has aprendido? Bueno, los diagramas. ¿Qué diagramas? De colaboración, de actividades, de componentes. ¿Y lograste entender para qué sirve cada uno de ellos? Porque cada uno de ellos tiene un propósito, tiene una finalidad. No es, ya pongo mi muñequito, pongo el actor, pongo la bolita, pongo mi flechita. O sea, todo eso tiene un porqué, ¿no? ¿Y por qué están haciendo casos de uso? ¿Alguien sabe por qué hace un diagrama de clases? Sigo tomando mi agüita. Te escucho. Bueno, eso que yo tenga entendido, lo que tengo entendido es que los diagramas de clases van en función para que el desarrollador sepa exactamente qué es lo que va a realizar en cuanto a lo que es la programación, ¿no? Ya. Voy a responder, voy a interpretar lo que me acaba de decir Murrugarra, que está muy bien. Él lo ha explicado con su lenguaje natural, él lo ha explicado como él lo ha entendido, lo cual me parece genial. Yo siempre digo, no, tú en el camino vas mejorando, vas perfeccionando tus conceptos. Un diagrama de clases básicamente representa la arquitectura de tu sistema de información a nivel de componentes, porque una clase forma parte del sistema. Una clase es un componente, una clase es un objeto, una clase que tiene, pues tiene propiedades y tiene métodos, ¿sí? Los métodos son los eventos y las propiedades, pues no son otra cosa que los atributos de la clase. Entonces, yo elaboro un modelo, un diagrama de clases donde intento yo representar cuáles son los objetos que conforman mi sistema, porque un sistema también tiene objetos, tiene clases. Parte de lo que ha dicho Murrugarra es correcto. Las clases representan, así en simple, así en términos sencillos, como se dice, representan, básicamente expresan parte de la arquitectura de mi sistema de información. Claro, porque yo a través de mi conjunto de clases que modelo, que diseño, digo, ajá, mi sistema de información está compuesto, su arquitectura está compuesta por 8 clases. ¿Cuáles son estas? Esta es la relación que existen entre ellas,
Estos son los atributos, estos son los métodos que hay que programar, que hay que codificar. Y en el caso de algunas herramientas de software, como es, por ejemplo, Rational Rose, bueno, no sé si ahorita estará operativo Rational Rose, creo que hay un tema de licencia, pero este te permite generar todo el script de la clase en el lenguaje Java. ¿Llegaron a generar código para las clases? Lo que hemos utilizado es StarUML. Ya, ¿y ahí generaron código o no? No, solamente hasta la diagramación llegamos. Ah, ok, perfecto. Bueno, es un buen inicio, ¿no? Es un buen inicio. Te comento un poquito. La idea o el objetivo en realidad de hacer un diagrama de clases va a depender también, jóvenes, de la herramienta de software. Eso es verdad, ¿no? Yo sé que StarUML tiene sus limitaciones, es verdad. En el caso de Rational, Rational me parece que es una buena herramienta de software a nivel de modelamiento. Yo de verdad le tengo mucho cariño a Rational Rose. A pesar de que ahorita también existe Modelio, que es otra herramienta de software, anótalo, Modelio, que también te permite crear diagramas de casos de uso, diagramas de clases, componentes, secuencias, actividades, etc. Cada uno de estos diagramas en realidad te permiten básicamente conocer, diseñar y modelar un sistema de información. Yo particularmente prefiero Rational Rose, es verdad. Porque cuando tú creas un diagrama de clases en Rational, tú tienes la ventaja de todo lo que has modelado, todo lo que has diseñado a nivel de diagrama de clases, tienes la posibilidad de generar componentes. ¿Ustedes han llegado a generar archivos DLL en programación? ¿Saben lo que es una DLL? Lo apunto en el chat. ¿Saben lo que es una DLL? Ideas. ¿Han logrado ver? Yo hice creación de DLLs con mis chicos de ingeniería de requerimientos, tercer semestre. Les enseñé a programar Visual Basic.net y ahí crearon componentes, crearon algunos archivos en DLL y luego programaron sus clases, generaron sus DLL y luego agregaban estas DLL en el formulario, ¿no? Y empezaban a trabajar con las clases, ¿no? O sea, en realidad hicieron programación orientada a objetos, pero basado en componentes, porque en realidad una DLL es un componente. ¿Qué es una DLL? Significa Dynamic Line Library. Es una biblioteca de enlace dinámico. Y claro, como biblioteca de enlace, pues tú generas una DLL, la cual puede incluso tener N clases. Tú puedes tener varias clases dentro de esa DLL. Y claro, lo ideal de la DLL es que esté encriptado. O sea, un archivo DLL es código encriptado. Ahí manejas lo que se llama encapsulamiento de datos, encriptación de datos. A veces cuando el estudiante aprende programación, yo siempre digo, no, ¿quieres aprender programación? Sí, aprende la teoría. O sea, tú tienes que tener claro qué cosa es un encapsulamiento de datos, qué cosa, por ejemplo, es la programación de objetos, qué cosa es la herencia, qué cosa es el polimorfismo. Entonces es importante aprender la teoría y esto llevarlo ya en el ejercicio, ¿no? Llevarlo en la programación. No sé, te soy sincero, no sé si en Java, en NetBeans, podremos crear DLLs. No lo sé, verdad que no he visto si es que permite crear componentes o DLLs en el lenguaje Java. Lo que sí sé es que un diagrama de clases, o sea, una clase, puede generarse todo el script, toda la programación o la codificación de la estructura de esa clase en el lenguaje Java. Y eso ayuda, claro, porque ese es el verdadero sentido de que yo haga un diagrama de clases. ¿Para qué hago un diagrama de clases? Solamente para representarlo y tener claro cuáles son los componentes o cuáles son por ejemplo, las clases, ¿no? Que son parte de la arquitectura del sistema. Pues sí, ok, me ayuda para poder tener un entendimiento, ¿no? Para ver la performance del sistema. Pero lo ideal sería que todo esto me genere un script. Y Rational sí te da esa posibilidad. Entonces, como programador, bien, o sea, he analizado, he modelado y he generado código. ¿Se acuerdan cuando usaban Erwin Data Modeler? Sí. En Erwin, tú aplicabas una técnica, no sé si se recuerdan, que era la que te generaba el script de la base de datos. ¿Cómo? Perdón, no te escuché.
ingeniería inversa. Ingeniería directa. La ingeniería directa, Directa. sí, la ingeniería directa es aquella que en función a todo un diagrama, ¿no? Que tú diseñabas, ¿no? Ponías, ¿no? Los atributos, el orden, el char, varchar, las relaciones. Si tú cuidabas eso, aplicabas tu proceso de normalización, o sea, tenías detalle y cuidado con eso, excelente. El Erwin, mediante esa técnica de ingeniería directa, te generaba todo, todo el script, siguiendo, ¿no? Algunos pasos de configuración que hay que hacer previo, y te generaba todo el script, ¿no? Claro, yo recuerdo que cuando enseño diseño base de datos, yo que hago, primero los hago que modelen y luego lo hago que vayan y lo programen en SQL. Y al final les enseño la técnica de ingeniería directa, ¿no? Y el estudiante a veces reniega y dice, profesor, ¿pero por qué no nos has enseñado eso primero? Porque quiero que aprendan a programar SQL. Ya después te digo, mira, pero tanto que modelabas, te sirve para eso. Aquí tienes el diagrama. Aquí tienes el script en función al diagrama. Y claro, en el caso de Erwin 7.1, pues se puede conectar con SQL versión 2012 hacia abajo, pero así no lo tengas, puedes incluso generar el script, lo copias, llevas a la nueva versión, ejecutas el script y listo. Me ahorré el tema de estar programando. O sea, esa es la ventaja de usar una herramienta de software que me modele, ¿correcto? Otro ejemplo, como paréntesis, ¿han hecho o han utilizado Visagi? ¿Hasta dónde han llegado con Visagi? No sé si han utilizado Visagi. ¿Qué gestión de procesos de negocio han llevado? ¿O están llevando? Solamente hasta generar o diagramar los procesos de negocio. Los procesos de negocio. Ah, ok. Todo lo que es ¿no? Los carriles, ¿no? Los ledger, las actividades, los compuertos. Sí, eso es en realidad lo básico que tú tienes que aprender para hacer un modelado, lo cual está bien. Pero en Visagi tú también tienes la opción de hacer simulación. A veces el estudiante dice, profesor, ¿para qué modelo tanta cosa? ¿Para qué hago tanto diagrama? Y yo le digo, porque se supone que tienes que simular el proceso, ¿no? ¿Simular el proceso? Claro, tú puedes simular tu proceso. El diagrama que tú has hecho, lo simulas, lo ejecutas. Digamos, al momento de tú ejecutar el proceso, te va a pedir que ingreses datos. Y tú ahí básicamente ves el rendimiento del programa. Para eso, o sea, Visagi tiene más opciones para poder ser explotadas. Pero, incluso si hay algo que está mal, incluso el programa no ejecuta. Dices, oye, está mal, hay una compuerta que no va ahí. O sea, te autocorrige incluso. Y puedes llegar hasta la etapa de modelamiento, que tú puedes, incluso tiene una parte de modelo entidad-relación, el programa que tú has diseñado también puede ser diagramado, también puedes tú diagramar, ¿no? Parte de ese modelo relacional e incluso generar pequeños formularios, ¿sí? Con un asistente que te permite, puede hacer toda una simulación, básicamente para medir tiempos de ejecución en cada proceso, en cada actividad. Muy bien, entonces para eso sirve básicamente la base de análisis y modelamiento. Entonces, si se dan cuenta, pues la etapa de análisis y diseño de sistemas es la base para todo lo que viene después en la fase de desarrollo, en la fase de codificación, ¿correcto? Muy bien. El análisis entonces de negocio ayuda a las organizaciones a definir la solución óptima, importante, para satisfacer sus necesidades, dado un conjunto de limitaciones. Estas limitaciones pues están desde lo que es el tiempo, como limitaciones. ¿Dónde no encontramos limitaciones? El tiempo creo yo que es un factor que siempre va a estar presente, ¿no? Uno de ellos es el tiempo, otro puede ser el presupuesto. Profesor, ¿el presupuesto? Sí, el presupuesto también es una limitación. Sí, también es una limitación. ¿Qué pasa si la empresa no tiene capacidad de gasto? ¿Qué pasa si la empresa dice, no, tu proyecto cuesta mucho, es demasiado, ni hablar? ¿Cuánto? Perdón, ¿15,000 soles? No, es demasiado. ¿Cuánto me vas a cobrar el sistema? 5,000, no, es mucho. Sí, es un pequeño proceso. Entonces, hay que también, y muchas veces hay proyectos que no se dan, no es por tema de tiempo, sino a veces por tema de presupuesto. Entonces, hay que también ver qué empresa es, hay que ver sus limitaciones. Entonces, si no están en capacidad de pagar, mira, ya te puedo hacer hasta un software de escritorio. Pero no, yo quería proponerte una solución web y por eso te estoy pidiendo 10,000 soles. Pero si tú ves que es mucho, mejor te pregunto cuánto es tu capacidad, cuánto es tu capacidad de gasto en infraestructura de TI,
¿Cuánto es tu capacidad de gasto para poder invertir en tecnología? Más aún si quieres sistematizar tu proceso comercial, tu proceso de negocio. Entonces, al gerente, en este caso el cliente, porque tú le vas a hacer el sistema, lo dejas como que lo dejas pensando. Interesante. O sea, lo que yo te estoy proponiendo vale esto. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, verdad? ¿Sabes por qué cada uno pone un precio y a veces el cliente no quiere pagar lo que uno le pide? ¿Tienes idea por qué? Porque a veces decimos, oye, te cuesta 10, te cuesta 12. Y te dicen, oye, pero muy caro, Murugara, ¿por qué estás cobrando tan caro? Me parece que es mucho tu precio. ¿Y tú qué le respondes? ¿Sabes por qué te estoy cobrando 12,000, 10,000? Y tú le dices, por esto, por esto, por esto. ¿Estamos? Porque tu conocimiento cuesta. Porque te ha costado tiempo, te ha costado tus ojeras, te ha costado trasnochar, te ha costado investigar, te ha costado... O sea, tus conocimientos cuestan. Y esto hago como reflexión porque a veces, yo también, ustedes saben que a veces hago también asesoría de forma particular. Y a veces me hago un estudiante y dice, pero digo tanto, soy mucho, nada menos. Y yo le digo, es que mi tiempo cuesta, mis conocimientos cuestan, me digo, o sea, antes de repente sí, ¿no? Un poquito menos, pero no, pues, o sea, ya es tiempo, no, ni hablar. No, le digo, mejor te conviene que yo te asesore, le digo, tú haz tu proyecto, te va a salir mucho más barato que tú lo hagas. Y yo no quiero hacer tesis porque te va a costar y de repente no está dentro de tus capacidades porque económicas, porque obviamente eso tiene un costo, ¿no? Porque uno también como profesional también hace asesoría particular, eso es normal. Entonces, cuando ustedes fijan generalmente un precio, háganlo en función al reconocimiento de su tiempo, jóvenes. El tiempo que ustedes ahorita le están dedicando para estudiar, los recursos que utilizan, el tiempo que ustedes se toman para tomar atención en una clase. Estamos, los conocimientos, el tiempo que ustedes se toman para aprender también a la larga debe ser un costo para ustedes y eso se debe ver reflejado siempre en su mano de obra, en lo que ustedes cobren, como ya como profesionales, ¿no? Bien, para todo en la vida hay que darle un valor. Muy bien, entonces, pero si el cliente dice que es muy caro, le dices, ok, no tienes capacidad para pagar eso, entonces te propongo una solución informática que esté a medida de tu presupuesto. ¿Cuánto es lo que tú dices, mira, 5,000, no tengo para 10,000? Ok, te voy a implementar entonces un software de escritorio. Es más sencillo, es más práctico de implementar, mucho más fácil que hacer una página web. Yo considero que hacer una aplicación web tiene su tiempo, ¿no? Y hay un proceso de diseño, hay un proceso pues, de maquetación de la página web, tema de colores, estilos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ustedes como especialistas van a ser dueños de fijar cuál es el costo que ustedes de repente quieran cobrar por una solución informática. Otra limitación puede ser de repente alguna regulación, alguna ley, alguna norma, no sé, que pueda de repente presentarse y que de repente limita o puede limitar el desarrollo de un proyecto, ¿no? Podría darse el caso. Muy bien. Y la pregunta es ahora, ¿y qué cosa es un requerimiento? Porque profesor, usted ha hablado de que nosotros debemos empezar con la fase de análisis. El analista de negocio tiene que analizar el negocio, los procesos, las actividades, ok. Y en algún momento tenemos que hacer análisis de requerimientos de usuario. Pero ¿qué cosa es un requerimiento? Pues bien, un requerimiento básicamente es una condición, es una capacidad que es requerida por un stakeholder para resolver un problema o para alcanzar un objetivo. Una condición o capacidad que debe ser cubierta o estar contenida en una solución o componente de la solución para cumplir con un contrato. ¿Ok? Estándar es una especificación o cualquier otro documento formal. Una representación, también se dice que es una representación documentada de una condición o una capacidad que se ha dado previamente, ¿no? Que te ha dado previamente el stakeholder. Entonces, que quede claro que básicamente un requerimiento es una necesidad, es una condición que te solicitan, que te lo piden para resolver un problema y con el único afán de alcanzar un objetivo. Básicamente eso es un requerimiento. Tal y como está implícito en una definición, pues un requerimiento puede ser no declarado. O sea, si es un requerimiento
no declarado, pues es un requerimiento implícito. Implícito o en derivado de otros requerimientos, o directamente declarado. Si es un requerimiento que está claramente declarado, o sea, es un requerimiento explícito, que sí está, digamos, estipulado, que sí está, digamos, por escrito, por así decirlo, ¿no? Bien, uno de los objetivos claves del análisis del negocio, ¿qué cosa es? ¿Para qué hago análisis de negocio? Para asegurar, o como esto le he puesto en negrita, para asegurar que los requerimientos sean visibles, sean entendibles por los stakeholders. Claro, porque yo puedo entender el requerimiento que me da el cliente. Y la pregunta es, ¿los otros stakeholders que van a usar el sistema entienden cuál es la condición o cuál es la necesidad o cuál es la limitación que va a tener el sistema como requerimiento planteado? Es importante que ellos lo tengan claro también, ¿no? El término requerimiento entonces genera una gran cantidad de discusiones dentro de la comunidad de los analistas de negocio, dice. Muchos de estos debates se centran en qué debería o no debería ser considerado un requerimiento y cuáles son las características necesarias de un requerimiento. Sin embargo, es vital que un requerimiento sea entendido en el sentido más amplio posible. Los requerimientos incluyen, pero no están limitados a condiciones o capacidades presentes, puede ser un requerimiento pasado o un requerimiento futuro respecto a las operaciones de la empresa, y a descripciones de la estructura de la organización, como son sus roles, sus procesos, políticas, su reglamento, sus sistemas de información de la organización. Un requerimiento puede describir el estado actual o futuro de cualquier otro aspecto de la empresa. Existe mucha literatura acerca de análisis del negocio. Ha sido escrita presumiendo que los requerimientos solo describen un sistema de tecnología de la información que está siendo considerado para su implementación. Dice, otras definiciones pueden incluir también estados futuros de funciones de negocio o restringir el significado de ese término para definir con el objetivo de que los stakeholders están buscando alcanzar o no dichos medios. En el contexto de una iniciativa de administración de procesos de negocio, los requerimientos pueden ser una descripción de procesos de negocio actualmente en uso de una empresa. En otros proyectos, ojo, en otros proyectos, el analista de negocio puede escoger, ¿no? O sea, puede elegir desarrollar sus propios requerimientos para describir incluso, dice, el estado actual de la empresa. ¿Estamos? Para poder describir cuáles son las necesidades de negocio, que de repente han tenido en el pasado o que pueden tener hoy en el presente, antes de investigar los cambios que esa solución necesita para satisfacer las condiciones cambiantes de ese negocio. Profesor, ¿existe una clasificación de requerimientos? Sí, por favor, eso tenlo claro. Existen requerimientos de negocio, existen requerimientos de los stakeholders, existen requerimientos de la solución. Y cuando habla, profesor, requerimientos de la solución, ¿a qué se refiere? Pues acá están los requerimientos funcionales, los requerimientos no funcionales. Están también los requerimientos de transición. 4 tipos de requerimientos. Entonces, por favor, te invito a que leas el material. Yo siempre en las hojas de información no vas a encontrar una hoja de información, al menos en el curso de diseño de evaluación de proyectos, de 4 o 5 páginas. Créeme que vas a encontrar de 15 a más, porque esto es la recopilación de conceptos que estoy tomando de la metodología Babuk. Babuk se utiliza para lo que es también gestión de proyectos, y más adelante, en las siguientes semanas, creo que en la 12, 13, vamos a tocar por ahí lo que es Scrum y algunos lineamientos del PMI también. ¿Ok? Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Profe, Sí, te escucho. en el caso de que, por ejemplo, yo decida trabajar con Scrum, cambiaría todo mi esquema, ¿no? El índice, sí. Lo que tendrías que cambiar en tu caso es después de donde dice restricciones o validaciones, o creo que hay una parte donde dice identificación de requerimientos, en donde Ya, encuentras diagrama de caso de uso. ¿Encontraste el diagrama de caso de uso? sí. Ya. De allí en adelante tendrías que variar hasta un poquito antes
del diagrama, un poquito antes de las interfaces. Hay un ítem antes de interfaces del sistema. O sea, todo lo que es UML, pues, todo lo que es la metodología RUP tendrías que quitar. ¿Todos los diagramas ya no tendría que hacer o sí? Si vas a Bueno, trabajar con Scrum, en realidad no. Pero, escúchame, por favor, siempre escúchame en lugar. Si yo te digo, por algo te lo digo. Si me hablas para mi curso, yo te digo, no lo pongas y trabájalo con Scrum. Pero si lo piensas hacer como para proyecto de investigación, sugerencia, te digo que hagas un diagrama de clases de todo tu proyecto, porque te pueden decir, ¿y cuál es la arquitectura de su sistema? ¿Cuáles son las clases que conforman su sistema? Y eso, ¿dónde lo representas? En un diagrama de clases, ¿no? claro, la única manera. Y si no quieres hacer diagramas de caso de uso, el jurado te puede decir, joven, ¿y cómo usted representa su business process? ¿Cómo usted representa su modelo de proceso de negocio? O sea, ¿dónde está su modelo de proceso de negocio que ha sistematizado? ¿Dónde está donde usted explica cuál es el flujograma, cuáles son las actividades que conforman el tema de la gestión de la bolsa de trabajo, de la gestión del registro de egresado? O sea, ¿cómo usted me explica cómo funciona el proceso de negocio? ¿Con qué diagrama lo harías? ¿Con Visai? ¿Con BPMN? Podría ser. Obvio, no es que tendría, tiene que ser, no me hables en futuro, no me digas tendría, tiene que estar ahí. Si no vas a usar RUP, ok, señor jurado, no tiene un diagrama, no tengo diagrama de caso de uso, porque yo aplico la metodología Scrum. Y justamente pensando en su pregunta, he desarrollado un flujograma donde explica cada proceso. Y mediante mi diagrama de clases muestro la arquitectura de mi sistema. ¿Dónde te O sea, puedo? igual voy a tener que hacer los diagramas por seguridad. Pero no, pues no haces todos. Por eso te digo, no haces todos, solamente harías. Yo te recomiendo, pues, si tú me preguntas, yo te doy mi opinión. Yo te recomiendo, haz un diagrama en BPMN, un diagrama en Visay, no sé si sean uno o dos, que explique el flujograma de tu proceso de negocio como tal. Creo que Visay es una buena herramienta para eso. Y dos, elabora un diagrama de clases. Con eso es más que suficiente. Ya no necesitarías diagrama de caso de uso, no necesitarías diagrama de actividades, no necesitarías diagrama de secuencia, no necesitarías diagrama de colaboración, no necesitarías diagrama de estados o diagrama de, no sé, de componentes. O sea, prácticamente te ahorrarías como 6 a 7 diagramas. Claro, claro. Y ya Pero está. Scrum también tiene sus cosas también, ¿no? Scrum tiene básicamente lo que se llaman las pilas, los historiales. El historial de usuario, creo. Así es, donde se especifica qué es lo que se va a hacer, ¿no? O sea, hay unos formatos para ello. Yo tengo por ahí un modelito y que creo que les voy a lanzar en el curso, pero más adelante, cuando toque hablar de ese tema. Ya, profe. ¿Lo quieres? Ya, si De lo quieres. todas maneras, profe. Ya, muy bien. Está como que ching. Ya, muy bien. Entonces, creo que estamos dentro del tiempo. Agradecerles por su tiempo, de repente también han tenido que dejar hacer otras actividades por continuar con la clase. Hasta aquí hemos cumplido con la actividad de aprendizaje número 2. Esto es teoría que creo yo es importante leer para tener una visión, una amplitud que a veces no lo vemos, nos dedicamos más a la parte técnica, pero es importante también considerar al momento de desarrollar un proyecto, ver los detalles, el tema de, por ejemplo, de análisis de requerimientos, qué tipo de requerimientos hay, ahí te estoy dando la teoría. Y también revisa los conceptos, por ejemplo, de qué cosa es una licitación. Ya dijimos que es parte de la estructura de trabajo, es un documento formal donde ahí yo plasmo los requerimientos. Ya haremos un ejemplo más adelante, yo lo colgaré en la plataforma. Y nada, simplemente invitarlos a que lean de una u otra manera o lo revisen la información que yo siempre publico, que en algo les puede servir para lo que es su formación profesional. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Creo que todos han registrado su asistencia en el chat. Eso sería básicamente todo conmigo por esta actividad y nos veríamos la próxima semana. Si hay alguna otra pregunta o consulta, ya saben, por el chat de WhatsApp se contactan conmigo y con gusto los atiendo. Cuadramos un horario y lo vemos.
Bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chao, profesor, cuídese. Nos vemos. Cuídate, chaval. Hasta luego.